financiera que puede ser muy aprovechada por este discurso. Se acaban de borrar todas las ganancias de la bolsa de Estados Unidos en un solo día. No bajó el Bitcoin en esta. El Bitcoin resistió. Sí. Entonces ahora le tocó al revés, puede sentirse muy feliz de esto, entonces bienvenido. Gracias. Bueno, muchas gracias al grupo de FinTech y también a la gente de este lugar por dejarnos el espacio. Pues nunca una mejor introducción, ¿no?, que lo que acaban de mencionar sobre la regulación y los compañeros aquí que vienen del mundo de blockchain, porque ahorita es una fecha interesante. Se cumplen justo 10 años de lo que se conoce como el white paper de Bitcoin. ¿Alguien sabe de lo que estoy hablando? ¿Quién sabe lo que es el white paper de Bitcoin? ¿Y quién lo ha leído? Me voy a detener entonces un poquito en eso para que lo revisemos juntos, porque lo que me interesa con esta plática en estos 10 años que celebramos que se publicó el white paper es que me largó, es básicamente el artículo científico en el que se describe por primera vez el protocolo que hoy conocemos como Bitcoin. Me gustaría con esta plática resaltar la importancia que tiene, pero también ponerlo en su medida justa, porque últimamente, en los últimos años, sobre todo en la comunidad, hay muchos evangelistas que están tomando el white paper de Bitcoin como si fuera una Biblia, y eso tampoco es bueno para la comunidad. Creo que está generando más problemas que otra cosa. Y entonces me gustaría, desde mi perspectiva, ponerlo en su importancia justa, ¿no? Vamos a tratar de ver un poco en qué contexto aparece y qué es lo que ha ocasionado en los últimos 10 años. Y pues espero que me da tiempo, porque es mucho material, así que voy un poquito rápido para que al final nos dé tiempo de hacer preguntas. Entonces, para los que no estén tan enterados, la criptografía es una técnica muy antigua. Se refiere a, bueno, la palabra que usamos hoy en día, criptografía, viene del griego, ¿no?, del mensaje escondido. Y tenemos evidencia de distintos tipos de criptografía desde muchos siglos antes de Cristo. Aquí hay una imagen de una cosa, un dispositivo que se llama Escícala, que básicamente se utiliza para cifrar un mensaje, y se sabe que al menos los espartanos ya utilizaban alguna forma de criptografía de ese tipo. Y bueno, con el paso del tiempo ha habido cada vez más registros sobre tipos de criptografía como el cifrado César que conocemos hoy en día, que eran inicialmente muy simples, pero que con el paso de los años se fueron robusteciendo, y tenemos ejemplos del siglo XV, de tipos de criptografía más fuertes, pero realmente es hasta el siglo XIX donde se empiezan a hacer sistemas criptográficos que hoy en día se consideran robustos. Cuando digo un sistema criptográfico robusto, me refiero a que no es fácil de descifrar, o incluso imposible si no se tiene la llave necesaria para descifrar ese mensaje. O sea, un sistema criptográfico sirve para que dos personas nos podamos comunicar y que alguien, un tercero que intercepte ese mensaje, no pueda saber de lo que estamos hablando. Y eso empieza a cobrar mucha importancia en el siglo XX, porque si logramos poner la presentación, pues hay algún problema por aquí, pero me lo voy a tener que echar así sin mi presentación. Aquí tenemos el Bitcoin, el white paper de Bitcoin. Sí. Bueno, me faltan unas diapositivas por ahí, pero no importa. Cuando llega el siglo XX, entramos sobre todo después de las guerras mundiales, empieza a generarse la cultura, a partir de los años 60 y 70, empieza a generarse la cultura hacker. Los primeros programadores en instituciones como el MIT, que son instituciones eran instituciones del ejército, empiezan a generar su propio ethos y sus propios principios a partir de los cuales se sentían identificados unos con otros, y nace en los años 70 el movimiento del free software. Empieza a haber movimientos de los primeros sistemas públicos de encriptación. El ejército de Estados Unidos publica los primeros sistemas que se salen de la esfera de la milicia, porque hasta los años 60, 70, la criptografía normalmente estaba restringida a una tecnología militar, pero
en los años 70 se empieza a estudiar cada vez más y más en las universidades, y esto empieza a generar también una cultura alrededor, que es lo que hoy en día conocemos como los hackers, y viene más o menos de esa época. En los años 80 hay en especial el trabajo de David Chaum, que es muy importante. Él tiene, pues afortunadamente no sé qué pasa con las diapositivas, pero no les puedo decir exactamente el nombre, no recuerdo el título del nombre, pero básicamente uno de sus trabajos más importantes de David Chaum en finales de la década de los 80 habla sobre sistemas de encriptación, y en el título dice para hacer obsoleto al Big Brother. Y el Big Brother, para los que no lo sepan, es una referencia a la famosa novela de George Orwell que publica a finales de los años 40, en las que él acuña este término de Big Brother, que es el gran hermano que todo lo ve y que vigila a toda la sociedad. Y él desarrolla una ficción previniendo a los lectores de la sociedad que él ve en el futuro como una sociedad posible, en la que los estados van a tener más control sobre las comunicaciones y se van a volcar sobre la vigilancia masiva sobre toda la sociedad. Esa es aparentemente la estrategia habitual que eventualmente van a tener todos los estados y las grandes corporaciones. Y se da cuenta esta gente, estos primeros hackers y estos programadores de los años 80, que la única forma para poder garantizar libertad de expresión y para poder tener interacciones libres de la coerción de estas instituciones arbitrarias es a través de tener canales privados de comunicación y poder hablar libremente sin que sepamos que nos están escuchando, o poder discriminar con quién puedes hablar y con quién no. Pero eso va a ser cada vez más difícil en la era de las comunicaciones electrónicas. Entonces, por eso él publica este libro, este artículo en el que empieza a describir estos sistemas criptográficos. Para la siguiente década, para los principios de los años 90, en el Valle de California, se empiezan a hacer grupos de personas hablando sobre esta tecnología y hablando sobre parte de las ideas que tienen estos programadores sobre cómo diseñar a través de código una sociedad mejor. Ellos se empiezan, ya para los años 90 ya está bien claro la importancia que va a tener el software, que a principios del siglo XX solo unos pocos visionarios entendían, pero para los años 90 se empieza a entender que la programación va a tener un protagonismo muy importante en la sociedad del siglo XXI, y que ellos tienen que diseñar mecanismos para garantizar que tengamos interacciones libres entre las personas normales, que no le estamos haciendo daño a nadie y que nadie tendría por qué estarnos controlando y diciendo lo que tenemos que hacer y lo que no podemos hacer. Entonces ahí nace lo que se conoce como la mailing list de los cypherpunk, que es básicamente era un foro en el que se compartía información de este grupo de programadores con estas ideas. Y cypherpunk viene de cipher, de descifrado, de criptografía, y punk porque hace una referencia como un poco chiste de que el punk es la parte cultural del anarquismo. El anarquismo es una filosofía política que viene del pensamiento libertario, y que uno de sus principios más importantes es que las personas que no le estamos haciendo daño a nadie, que no estamos iniciando la violencia contra nadie, tenemos derecho a hacer lo que se nos dé la gana y nadie tiene por qué decirnos lo que tenemos que hacer porque somos adultos. Entonces los cypherpunk nacen en los años 90, y a partir de ahí y de ese foro se empiezan a hacer distintas propuestas de cómo generar tipos de intercambio de valor digital anónimo. ¿Y por qué? Porque desde antes, desde Chom en los 80s, ellos identifican que la única forma que tenemos de hacer transacciones libres y anónimas entre la gente es a través del cash, es a través del efectivo. Tú cuando vas a la tienda de la esquina y compras un agua o unos chicles y le pagas con una moneda de 10 pesos, la persona que recibe esa moneda no necesita saber nada sobre ti, no necesita saber tu edad, ni tu número de seguridad social, ni cuánto ganas, ni dónde vives. Realmente es una transacción anónima, y eso es lo que necesitamos preservar en el mundo digital para poder ser libres, para poder intercambiar cosas y que no estemos sujetos a esta vigilancia masiva. Y surge este concepto que se llama Zero Knowledge Proof, o sea, una prueba con cero conocimiento. En un escenario hipotético en el que, por ejemplo, si tienes que entrar a un bar
y solo pueden entrar mayores de edad, tú puedas demostrar que tienes más de 18 años, pero el cadenero no tiene por qué saber nada más de ti. O si un policía te detiene por la calle, tú le puedas demostrar que tienes un permiso de conducir, pero él tampoco tiene por qué saber dónde vives ni cuántos años tienes. Esa es la idea de los sistemas que se empiezan a desarrollar en esta época, y sobre todo los sistemas de dinero, de cash digital, que hasta antes de Bitcoin, todos esos sistemas de intercambio monetario tenían que estar controlados por una autoridad central, porque es muy difícil poder tener un sistema de consenso que no haya una autoridad central que sea la que lleve el control de todas, sobre todo cuando estamos hablando de un sistema de contabilidad. Si tú tienes en un sistema de contabilidad determinado, tú tienes 5, tú tienes 4, tú tienes 9, y el que tiene 9 le pasa 1 al que tiene 4, alguien tiene que llevar esa contabilidad, alguien tiene que ser una autoridad que diga cuál es la historia verdadera de esas transacciones, porque si no, alguien puede gastarse 2 veces ese 1, o puede hacer una transacción fraudulenta, etc. Esos sistemas que se van desarrollando en los años 90, Beagle, ahorita recuerdo uno, por ejemplo, de Nick Szabo, buscaban volver a tomar las propiedades que tienen tipos de moneda que históricamente se han utilizado como moneda, como el oro, para poder reproducirlos con código y llevar estos sistemas de intercambio económico. Y hay varios intentos, en los años 80, finales de los 80 y 90, hay varios intentos de hacer este tipo de dinero digital, y unos muy importantes, por ejemplo, es el Beagle que decía de Nick Szabo, y bueno, algunos otros que les puedo dar las referencias al final porque no los tengo aquí. Pero lo importante es que para principios de este siglo, en el 2008, aparece un personaje en la Cypherpunk mailing list que se llama Satoshi Nakamoto, y que recupera de todas esas publicaciones, recupera elementos importantes para poder desarrollar lo que él llama Bitcoin, un sistema electrónico de pagos, de cash, de persona a persona. Y él explica lo siguiente: dice, este sistema tiene que ser de persona a persona, peer-to-peer, electrónico, sin la necesidad de que haya una autoridad central, o sea, que sea por consenso. ¿Y cómo se consigue eso? Pues él explica a lo largo de su white paper cómo se logra. Esta publicación se hace a finales de este mes, hace 10 años, o el 1 de noviembre, depende del lugar del mundo en el que estén. Y este personaje nunca había aparecido en la mailing list, y después, hoy en día ya sabemos que ni siquiera es un nombre real, es un seudónimo de alguien o de un grupo de personas, porque probablemente él anticipó que había encontrado un sistema que funcionara y las implicaciones legales que eso tendría, y todas los problemas que le podría ocasionar. Entonces se mantiene anónimo y publica esto. Y entonces es básicamente, es muy cortito y lo vamos a ver rápidamente para después irnos a las implicaciones que son más interesantes. Él define cómo se tienen que llevar a cabo. Él define lo que es una transacción a través de los sistemas que se van desarrollando en las investigaciones de los años anteriores, como por ejemplo Public y Private Key, que eso es algo que se conoce como criptografía asimétrica, que es a partir los sistemas sofisticados que se van desarrollando en la segunda mitad del siglo XX permiten que tú puedas hacer un sistema criptográfico y que no sea una sola llave la que necesitas para desencriptarlo, sino que puedas sacar un binomio de llaves y una la puedas dar para encriptar la información y solo la puedes desencriptar con una privada. Entonces él utiliza esta tecnología, utiliza la tecnología hash, que en este caso es un SHA. Los SHA es también tecnología desarrollada por el ejército, creo que la desarrolla la Agencia de Inteligencia de Estados Unidos, la NSA, y va combinando, ¿no?, todas estas tecnologías. Pero él dice, aún así, el problema del double spending no desaparece, que es el problema que yo estaba diciendo hace un momento. Es el problema de que, ¿qué vas a hacer si no hay una autoridad central para prevenir que una persona haga una transacción fraudulenta, si no tienes un control centralizado? Y entonces ahora él pasa a explicar cómo él resolvió ese problema, que es una de las grandes aportaciones de este artículo científico, cómo se resolvió ese problema que traía en jaque a varios programadores durante décadas. Uno de los primeros pasos es hacer una estampa de tiempo que se conoce, que consiste en hacer
un bloque o un hash de un evento público, como puede ser, por ejemplo, una nota en un periódico. Entonces, si nosotros tomamos una nota de un periódico que sale de hoy y la añadimos a cualquier evento, por ejemplo, esta plática que está sucediendo, y hacemos un hash con eso, nosotros sabemos que ese hash por lo menos se hizo a día de hoy. Se pudo haber hecho después, pero no antes, porque estamos poniendo un pivote temporal, que en este caso podría ser una publicación en un periódico. Describe cómo se puede hacer una etapa de tiempo y esto a partir de una cadena de bloques, y de ahí viene lo que hoy conocemos como la tecnología blockchain, que es una cadena de bloques. Él propone que se haga una cadena de bloques de modo que el siguiente bloque siempre incluye el hash del bloque anterior, y entonces eso nos garantiza que este bloque nunca se pudo hacer antes que y antes que el anterior, etcétera, etcétera, ¿no? Y esta es una forma efectiva de hacer una cadena, bueno, así. Oye, sí. Un poquito, técnicamente, ¿cómo sería eso? ¿El hash? Ajá. ¿Cómo iría esa parte? O sea, un hash es un algoritmo que, en este caso, no me puedo detener mucho porque ya me dijeron que me quedan 5 minutos. Menos. En este caso, el tipo voy rapidísimo para que nos vayamos a lo interesante. Un hash es un algoritmo que te permite cualquier cantidad de información. Este tipo de hash se conoce como SHA. Y los SHA lo que hacen es que cualquier cantidad de información que tú quieras la puedes condensar en una dirección alfanumérica de un tamaño determinado. Y si tú puedes tomar una Biblia completa o la Enciclopedia Británica y a través de este algoritmo te la va a condensar en siempre una dirección del mismo tamaño. Con que le cambies una coma, la dirección resultante cambia por completo. Entonces eso es lo que se llama una prueba de propiedad. Pero un hash vendría a ser entonces un archivo con todo es un algoritmo. Es una función. Es una función que pasa la entrada. Entonces me voy a seguir rápido porque tenemos poco tiempo. Nada se repite. Y nunca hay colisiones. Entonces puedes solo. Ajá, entonces después justamente él describe cómo a partir de Proof of Work, que Proof of Work la tendríamos también que explicar un poco, pero es básicamente Proof of Work se inventó para tratar de prevenir que se hagan lo que se llama un civil attack o un ataque de denegación de servicio, que es tú con un ordenador puedes simular que eres 1000 ordenadores y solicitarle un montón de información a un servidor, y eso hace que el servidor caiga en ese tipo de ataque de denegación. ¿Cuál es la diferencia entre el Proof of Work y el Proof of Stake? Pues podemos hablar un poquito de eso, yo creo que en la parte de preguntas y respuestas, porque el Proof of Stake es básicamente un sistema como lo que conocemos hoy en las empresas tradicionales. El que tiene más acciones es el que tiene más poder de votación. El Proof of Work es algo diferente. El Proof of Work es para que tú voy a poner un ejemplo, para que tú me puedas enviar un correo electrónico, yo te requiero que hayas invertido al menos cierta cantidad de trabajo o, en este caso, de poder de procesamiento para que yo pueda recibir ese correo. Y eso evita que me envíes 48,000 correos. Entonces, los sistemas de Proof of Work para eso se inventaron. Y él los incorpora para que en el concurso para desarrollar los siguientes bloques no simplemente se puedan atacar y la gente pueda desarrollar bloques a lo loco, ¿no? Y aquí es donde describe un poco el protocolo. Vamos rápido con el white paper. Los árboles de Merkle y las cadenas de hashes es una parte importante de aquí, pero bueno, vamos aquí al final del white paper, y aquí demuestra cómo con probabilidades el sistema funciona, ¿no? Estas sumatorias de probabilidades te dicen cuando la mayoría de los nodos del sistema que él inventó, que está proponiendo, están cooperando, un atacante o alguien que quiera hacer una transacción fraudulenta, las probabilidades de que pueda hacer ese fraude decrecen exponencialmente muy rápido con el número de bloques que se van añadiendo a la cadena. Y con esto es básicamente la demostración matemática de su white paper de que su sistema funciona. ¿Okay? Y en las conclusiones, una parte importante que dice es que con este mecanismo de incentivo, el incentivo tampoco lo mencioné, el incentivo que él diseña es que cada persona que genere un nuevo bloque va a tener una recompensa económica dentro de este juego, que es en una parte del bloque que se llama el Coinbase, que es un dinero que se inventa dentro de ese juego. Hoy en día, a fecha de hoy, son 12.5 bitcoins, que el bitcoin está $6.500, entonces ahí se rifan
12.5 bitcoins cada 10 minutos. Entonces, así no es como entendemos que hay incentivo para que la gente esté jugando este juego de Proof of Work. Y dice que todos los incentivos y reglas se pueden hacer valer con este mecanismo de consenso. Eso es importante porque mucho del debate que estamos viendo hoy en día está alrededor de si Bitcoin está secuestrado, o si unas personas tienen más poder que otro y no deberían, etc. Yo creo que desde el artículo del white paper hace 10 años ya se contemplaba una situación con la que estamos ahora, y no es que sea una anomalía o un defecto necesariamente, puede ser que sí. Podemos ver que los primeros años, el white paper se publicó en 2008, pero realmente se puso en marcha en 2009, o sea, ese artículo que vimos se fue desarrollando en los últimos meses de 2008, y para principios de 2009 es cuando se mina el Genesis block, o sea, el primer bloque que mina Satoshi Nakamoto, y para ponerle la estampa de tiempo de la que yo hablaba hace rato, utiliza una publicación del Times, que es un periódico de Gran Bretaña, en la que justamente se anuncia que el canciller acaba de aprobar un segundo rescate bancario. Esto mucha gente lo toma como un testimonio de Satoshi Nakamoto del por qué se están desarrollando este tipo de tecnologías. Porque sobre todo la comunidad libertaria, pues no le hizo nada de gracia que se rescatara las cagadas que hizo el sistema bancario en 2007 y 2008 con el dinero público, ¿no? Los primeros de 2009 a 2010 realmente Bitcoin no tiene un precio porque no está en exchanges, solo se lo están intercambiando entre los hackers que aprendieron a usarlo. Pero a partir de 2011 lo empiezan a intercambiar en la red, y la primera vez que se le da un valor de mercado es alrededor de 0.003 centavos de dólar. O sea que en 2010 un Bitcoin valía más o menos lo que serían 60 centavos de peso mexicano. Se compran unas pizzas en aquella época por 10,000 Bitcoins, ¿no? Que hoy serían muchísimos dineros. Y esa es la primera vez que se hace una transacción reportada, ¿no? en la historia de Bitcoin en 2010. Un evento importante que pasa también en estas fechas es el evento de Wikileaks. Julian Assange, el fundador de Wikileaks y la figura principal, es acusado en 2010 de unos cargos de unas acusaciones sexuales que después se demostró que no tenían fundamento. Y entonces se emite una orden de arresto para Julian Assange, y él y mucha comunidad alrededor del mundo que cree que lo que está haciendo él está bien y que se da cuenta de que es un pretexto para extraditarlo a los Estados Unidos y matarlo, lo intentan ayudar para financiar su proyecto y que se pueda defender, y todos los sistemas de pago lo bloquean. Lo bloquea Visa, Mastercard, PayPal, American Express. Entonces en ese momento Julian Assange, como el buen cyberpunk, y gente de su comunidad proponen financiar Wikileaks con Bitcoin, pero Satoshi Nakamoto considera que en ese momento todavía es muy pronto para el desarrollo de su sistema, que todavía es demasiado frágil, y él en una publicación muy famosa dice: Julian Assange hace una metáfora de que acaba de patear el avispero o algo así, dice, y ahora toda la atención se va a venir hacia nosotros, y creo que el protocolo no está listo, y yo me pido vampiro, y nadie volvió a saber quién era, y se desapareció por completo, ¿no? Con justa razón, porque eventualmente hasta ese momento Bitcoin era un proyecto como todos los otros que estuvimos viendo las décadas anteriores, y que todavía había demasiadas dudas de si iba a funcionar o no. Pero en el momento en el que se empieza a proponer para financiar un proyecto tan disruptivo como es Wikileaks, pues todas las atenciones iban a ir hacia el proyecto de Bitcoin, y Satoshi Nakamoto se da cuenta, quien quiera que fuera, o el grupo de personas que fuera, que iban a dar con ellos, y desaparecen por completo. Y se va. El último post lo hace en 2011, pero no tiene nada que ver, porque es cuando creen que es otra persona y tal. Como podemos ver, voy a tratar de acelerar un poco aquí. La historia de los últimos 10 años han sido una de burbujas y caídas en el precio de Bitcoin. Por eso la próxima vez que alguien les diga por la calle: oye, pero cayó mucho el Bitcoin, ¿no? Díganle: pues sí, ha subido en 7 órdenes de magnitud su precio en los últimos 8 años, pero no sé, lo que pasa es que la mayoría de la gente, muchos compraron aquí cuando estaba llegando a $20,000, y ahorita que bajó a 6,500, pues están en pérdidas, ¿no? Pero así que... Y también es verdad que la mayoría de la gente se enteró lo que es Bitcoin en los últimos meses del año pasado, ¿no? Cuando los precios estaban por las nubes. Entonces eso es una de las cosas importantes.
no me quiero ir sin resaltar proyectos muy importantes de precedentes como el Silk Road. O sea, Silk Road es un proyecto que está justamente en línea con estos ideales. Fue un proyecto de libre mercado en Internet que tenía, mucha gente lo identifica como criminales o terroristas, pero nada de eso. Silk Road tenía unos principios muy claros. ¿Cómo? Al revés. Es totalmente al revés, claro. Silk Road proponía todo lo contrario. Decía, nosotros no estamos de acuerdo con vender cosas que le hagan daño a la gente. O sea, si tú quieres alquilar un matón o comprar un veneno, nosotros no estamos de acuerdo y no lo vamos a permitir, pero es libre el mercado. Entonces yo tampoco tengo el derecho a decir que puedes hacer o que puedes no. Simplemente yo no te lo voy a vender. Pero creían firmemente en que ninguna regulación y ninguna ley te debe de decir que puedes comprar o no una hierba o lo que sea, ¿no? O un arma para defenderte en tu casa. Y es un caso de éxito. Lo que pasa es que era demasiado pronto y no tenía los elementos de resistencia a la censura que después van desarrollando las diferentes blockchains, que serían mucho más difíciles de matar hoy en día. Y entonces el gobierno de Estados Unidos lo tumba a los servidores y arresta a los administradores y hacen un crimen real, ¿no? Y después se supo que incluso que policías que arrestaron se robaron un montón de bitcoins, etc. Es un precedente muy importante porque no vamos a dejar de ver Silk Roads. Ahora hay 4 o 5 diferentes forks de Silk Road en la Deep Web. Entonces, bueno, tengo que terminar. No sé si nos va a dar tiempo de preguntas y respuestas. Hay muchas cosas que han pasado en los últimos años. El Magic in the Gathering, que fue el primer exchange que realmente empezó a comerciar con bitcoins, también le robaron un montón de bitcoins y se desplomó el precio durísimo de $1,000 y pico a 200. O sea, ha tenido muchos ataques, pero es el protocolo que tiene mayor resistencia a la censura que hemos visto en toda la historia. Incluso actualmente, en un ambiente en el que no le gusta mucho a los maximalistas de Bitcoin porque hay muchas otras monedas que consideran que todos son fraude, pero tenemos que verlas como tenemos que verlas como un amortiguador que garantiza. ¿De qué lado estás? Es que mucha gente me dice que soy un poco maximalista, pero ¿por qué? Porque yo reconozco algunas propiedades que tiene Bitcoin que no tiene ninguna otra blockchain. Entonces, sí, no soy totalmente maximalista en el sentido de que no creo que todo lo demás sea un fraude, pero si cae Bitcoin, pongámonos a temblar, porque realmente todos los otros proyectos son mucho más centralizados que Bitcoin. Entonces, yo no creo que haya la resistencia a la censura en Ethereum, por ejemplo, que tiene Bitcoin. Puede ser que sí, pero están en estas etapas esos proyectos. Están en momentos en los que no hemos visto realmente un ataque serio coordinado por parte de distintas instituciones de inteligencia y gobiernos para tratar de tumbar estas plataformas. Y la que tiene mayores posibilidades de resistir actualmente sigue siendo Bitcoin. Pero reconozco que hay muchas otras alternativas. Y otra cosa importante, si cae Bitcoin tampoco pasa nada, porque todas estas miles de posibilidades que estamos alrededor, alguna va a tomar eventualmente ese lugar. Porque lo importante, ya con esto termino, lo importante es reconocer las ideas que incentivaron estas tecnologías. Nosotros no sabemos hacia dónde va la tecnología, ni siquiera tenemos un modelo claro de cuáles son las fuerzas que incentivan el desarrollo de la tecnología en una dirección u otra. Pero yo creo que tenemos que tomar el ejemplo de desarrolladores como hicieron en los años 80 David Chong y desarrollar sin permiso. Y vuelvo al tema de la regulación que preguntaban hace rato. La innovación no puede pedir permiso. Si te esperas a que te dé permiso los que están desarrollando la ley FinTech o tu gobernador local, no vas a poder desarrollar nada nunca, porque tenemos que entender que esas instituciones también tienen sus propios intereses y antes que nada van a proteger su mercado. Y no les interesa que llegue una fintech y simplemente desplace por completo su mercado. Las grandes proyectos de los últimos años como Airbnb, como Skype, no pidieron permiso para desarrollarse. Ya después se ponen a mano con los reguladores locales, ¿no? Pero en el momento para innovar pues se tiene que pedir permiso. Y entonces tenemos que tener claro, si no sabemos para dónde va la tecnología, al menos las cosas que no queremos, como un escenario distópico como el de 1984, para hoy construir esas cosas que previenen que esos escenarios se puedan materializar. Y bueno, muchas gracias.